estos trámites son aprobados en las instancias competentes y finalmente llegan los documentos que ya fueron aprobados y que pasaron por un proceso y se llegan a inscribir. Entonces, vamos a ver que dentro de la competencia notarial, el notario de la provincia en donde se ubica el inmueble es la persona que tiene que o llevar a cabo el trámite. El objeto comprende la declaración de prescripción adquisitiva de dominio de terrenos ubicados en zonas urbanas, cuenten o no cuenten con edificaciones, y el fundamento es que el notario tiene la potestad de verificar el cumplimiento de la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Hay algunas excepciones donde puede ser hasta 5 años. También en este proceso se va a ver la intervención de los verificadores. El verificador responsable tiene que ser un profesional que puede ser ingeniero civil o arquitecto colegiado o algunas carreras afines, que debe estar debidamente inscrito ante la SUNAR. Básicamente, la función del verificador es que va a ver o verificar la naturaleza del predio, de predios urbanos, y en predios rústicos, según el registro, pero que se encuentren ubicadas en zonas urbanas consolidadas, que ya tengan su unificación urbana en la municipalidad provincial, o terrenos que cuenten con proyectos aprobados de la habitación urbana con construcción simultánea. Como sabemos, no es una obligación registrar los actos que se realizan en la municipalidad, como las habilitaciones urbanas. Entonces, cuando un usuario quiere realizar un acto de prescripción adquisitiva, si este usuario ya ha realizado un trámite de habilitación urbana en la municipalidad, pese que esta aún no se ha registrado, el notario tiene competencia para realizar este acto, ¿no? Este trámite de prescripción adquisitiva. Un poco para ver el trámite, bueno, esto es como un preámbulo de cómo inicia el trámite. Esto es en la vía notarial. Como ya lo hemos indicado, tiene que indicar la posesión, la fecha, describir ubicación del bien con la mayor exactitud posible para que no quede duda de cuál es la ubicación del predio y si se encuentra o no en zona urbana. Siguiente. También se deben adjuntar los documentos técnicos, como los planos de ubicación y perimétrico, así como la descripción de las edificaciones existentes, las cuales deben estar suscritas por un profesional competente y generalmente, de ser el caso, deben tener la certificación municipal o administrativa sobre la persona que figura como propietaria o poseedora del bien. También se debe acompañar la copia literal de la partida sobre la cual se está haciendo esta prescripción y suscribir la solicitud en calidad de testigos. Bueno, ya esto lo va a solicitar el notario, ¿no? Bueno, esto también son algunos requisitos que se exigen en las notarías aquí, pero todas tienen como regla general, y es un requisito obligatorio, que se tenga la posesión continua, pacífica y pública, solo de propiedades urbanas. Es importante que se debe tener en cuenta contar con el certificado de parámetros o el certificado de zonificación y vías, donde se va a poder constatar que la ubicación del predio se encuentra dentro de una zona urbana. Dentro de la verificación técnica, ya esto, una vez que los documentos han seguido su proceso notarial, el área de catastro, llegan estos documentos a registros públicos
y se solicita un informe previo a la inscripción del área de catastro. Nosotros, como área técnica, vamos a verificar los requisitos, según los requisitos establecidos en la Directiva 004/2020, que nos indica algunos ciertos criterios que deben contar los planos para poder ser calificados. Dentro de ellos, vamos a tener que se tiene que contar con la ubicación exacta del polígono para poder ser incorporado a la base. En este caso, vamos a necesitar la distancia a la esquina. Esa distancia a la esquina, de preferencia, tiene que notarse el punto donde se toma la distancia. Si la manzana tiene quiebres o no es uniforme, esas medidas también deben constar en el plano. Se deben indicar las medidas perimétricas, los ángulos, la numeración, si es que tiene, los nombres de los colindantes, para hacer una búsqueda de algún otro predio que se encuentre a nombre de estas personas y así evitar superposición de partidas. Así también en el esquema de localización es donde nosotros podemos verificar la ubicación del predio en relación a su entorno, si se encuentra en la manzana adecuada, si el entorno graficado corresponde a la base que nosotros tenemos. Para esto también nosotros nos valemos de herramientas digitales, también del Google Earth, para hacer alguna verificación de estos datos, ¿no? Entonces, es importante que los planos se encuentren bien detallados y tengan los datos claros para que no surjan observaciones por parte de la de catastro. Así también en esta directiva nos indican algunas formalidades, ¿no? En cuanto al rótulo, es importante que vaya el nombre de la persona, del propietario. Se indique también el nombre claramente del verificador responsable, así como la ubicación del predio. También es importante señalar los datos de la grilla, la cuadrícula y el norte, y especificar el datum en el cual han sido trabajados estos predios, ¿no? Muchas veces, cuando se trabajan, algunos técnicos podrán confirmar, a veces nosotros tenemos varias ventanas en el AutoCAD y nos olvidamos de georreferenciar. Entonces, a veces tenemos en un plano varias ventanas o varios gráficos. En el esquema de localización tenemos una grilla con diferentes referencias de ubicación y en el plano perimétrico también. Entonces, eso al momento de ser actualizado genera dudas en cuanto a la ubicación exacta del polígono y generan desplazamientos. Entonces, es importante tener en cuenta esto desde el momento que se realice el plano, porque entendemos de que este plano pasa por un proceso, ¿no? Primero va a la municipalidad, en la municipalidad se visa el plano, una vez que se visa el plano, luego llega a la notaría, en la notaría hacen los documentos y finalmente llegan al registro. Entonces, si no tenemos cuidado en esta parte, pues eso va a implicar de que el plano probablemente vuelva a la municipalidad, va a generar un gasto. Entonces, es importante conocer estos requisitos de calificación que están establecidos en la directiva para poder evitar este tipo de errores, ¿no? Sí. Bien, una vez que nosotros ya tenemos la documentación, empieza un proceso dentro del área de catastro donde nosotros vamos a hacer primero el análisis de la documentación técnica. Y es aquí donde vamos a verificar el área, las medidas, las colindancias del lote que se va a prescribir y vamos a reconstruir el polígono según lo graficado y acotado en el plano. Entonces vamos a ver el cálculo de áreas con el apoyo de rutinas que tenemos desarrolladas, tanto en AutoCAD como en GIS, a fin de pronunciarnos sobre los datos técnicos consignados en el plano. Aquí es importante porque, si bien es cierto, tenemos las tolerancias catastrales,
En esta parte me gustaría poner énfasis de que si un predio va a ingresar al registro, es responsabilidad de nosotros los técnicos o personas que están encargadas de realizar el trámite de que este polígono ingrese de manera correcta para evitar después actos rectificatorios, ¿no? Si se puede presentar un polígono que esté de acuerdo a las áreas calculadas, la recomendación es que se presente de esa manera, para que posteriormente no vengan o no se soliciten ante el registro las rectificaciones por error de cálculo que se ha visto o algunas rectificaciones en las áreas. Así también vamos a realizar el análisis de superposición con los predios colindantes. Este paso es muy importante ya que si existe alguna superposición con algún predio y esta superposición no es preexistente, es nueva, el trámite no va a proceder. Entonces, nosotros tenemos que verificar, y conforme a los datos que van a indicar en la documentación, si hay partidas en esa zona. Nosotros actualizamos con cada trámite que ingresa al registro, tenemos partidas que ya están actualizadas, pero hay muchas partidas que no nos han llegado o el registro no tiene conocimiento de su ubicación exacta y es tarea del verificador, quien es la persona que hace un análisis más amplio y verifica los antecedentes, si es que cuentan con un plano o no, hacernos llegar esa información para que nosotros podamos actualizar esa documentación y se pueda ver reflejada en el plano. Buenas tardes. Bueno, dentro de la búsqueda de antecedentes, vamos a realizar una búsqueda por índice según los propietarios que se nos ha indicado ahí o los posesionarios anteriores. Así también vamos a hacer una búsqueda en función a la numeración. Es por eso que es muy importante indicar la numeración de los predios para que nosotros podamos filtrar esa información. Así también vamos a verificar la naturaleza del bien, si corresponde a un predio ubicado en una zona urbana o con zonificación urbana, o sea, que estén registrados como rurales, pero que nosotros, que ustedes presenten el certificado de zonificación y lo podamos verificar. Y así también vamos a revisar la homogeneidad de los datos. Esto quiere decir que todos los documentos que se presenten deberán contener la misma información. Aquí sí se ha visto en algunos casos que no concuerdan los datos, tanto como de área, del perímetro o los colindantes. En la solicitud notarial indican un área, en el plano y en la memoria indican otra área. Entonces, eso es materia de observación por parte del área de catastro. Entonces, es muy importante que el verificador y el propietario, antes de ingresar la solicitud o el trámite, puedan verificar, ¿no?, que todos los datos concuerden y guarden relación entre sí. Ya, vamos a ver algunos casos de los datos de prescripción adquisitiva. Bien, aquí tenemos predios ubicados en áreas donde no se puede determinar el antecedente registral. Si bien es cierto, nosotros tenemos predios que han sido graficados y que han sido actualizados y que constan en nuestra base gráfica. Pero algunos predios que se encuentran inscritos, pero que en sus legajos no tienen documentación técnica, no pueden ser actualizados en la base de catastro. Ello no implica que la prescripción adquisitiva no se pueda realizar, puesto de que el notario y el verificador, tanto como el propietario, pues conocen los antecedentes registrales, ¿no? En este caso, nosotros
tenemos una relación de partidas de las cuales no se cuenta con documentación técnica, y también verificamos, ¿no? La partida, si es que por la descripción, los datos que obran en la escritura, podemos determinar que en esa zona se encuentra ese predio, podemos indicarlo así. Para calificar este polígono, si bien es cierto, no podemos determinar que el ámbito, que todo el polígono recaiga sobre el ámbito gráfico de ese predio. Lo que sí vamos a verificar es de que ese polígono no mantenga superposición o no genere superposición con predios que ya fueron inscritos. Pero en el caso de que no se pueda determinar gráficamente el antecedente registral, ello no impide la procedencia del trámite. Así también tenemos los predios ubicados dentro de las matrices rurales. Cuando se presentan predios, polígonos que se encuentran sobre matrices que están inscritas en el registro como predios rurales, pero que ya cuentan con zonificación urbana, ello tampoco impide el trámite, ¿no? Nosotros vamos a verificar la zonificación. Para ello el usuario va a presentar el certificado de zonificación y vías o el certificado de parámetros urbanísticos donde se indique que ese predio ya cuenta con zonificación urbana. Ahora, el hecho de que la matriz esté inscrita como rural tampoco es un impedimento para que proceda el trámite de prescripción. Ahora, si el polígono o el predio que se está prescribiendo ya se encuentra dentro de una zona consolidada como urbana, tienen que presentar las medidas, la distancia a la esquina, porque ya entendemos que se trata de un predio urbano. Muchas veces en estos casos sucede de que se presentan planos con coordenadas porque se entiende que la matriz es rural, pero como estamos hablando de predios que se encuentran ubicados en zonas urbanas, tienen que indicar la distancia a la esquina. Y ya en función a eso se ubica el predio. También, como sabemos, algunas matrices, en el caso de Tacna, hay varias zonas que han sido habilitadas, entre comillas, de estas matrices rurales, y que cuentan con procesos de habilitaciones, pero son procesos de habilitaciones inconclusos. Entonces, las matrices siguen siendo rurales, que en algún momento han pasado por un proceso de habilitación urbana, pero que no llegaron a culminar el proceso, o sea, no entregaron las obras, pero ya evidentemente la zona es urbana. Entonces, bastante de los predios que se encuentran en TAN y que solicitan este tipo de prescripción se encuentran bajo esta casuística, ¿no? Siguiente. También tenemos los predios que se encuentran dentro de habilitaciones urbanas inscritas. En estos casos, donde ya las habilitaciones urbanas cuentan con estudios definitivos y las habilitaciones urbanas que ya han entregado las obras, en estos casos, el usuario puede solicitar la prescripción adquisitiva de la totalidad del predio, que aún se encuentra en la matriz. Para estos casos, donde ya se cuenta con un plano de lotización aprobado, no es necesario presentar el plano y la memoria descriptiva, porque ya cuenta en el legajo. Pero esto solamente es para los predios que cuentan con habilitaciones urbanas en estudios definitivos y para los predios que ya pasaron por un proceso de habilitación urbana. Así también en este ejemplo podemos hablar de las prescripciones de la totalidad del lote. Si ya el predio fue independizado y solamente se va a cambiar la titularidad
por prescripción. En estos casos también no es requisito presentar la documentación técnica, ¿no? Como es el plano y la memoria descriptiva. Siguiente. Ya. Dentro de los casos que se presentan, también vamos a tener la prescripción adquisitiva que recae sobre más de un antecedente registrado. Si es el caso, se tiene que presentar, si ya las matrices o los predios sobre los cuales se está realizando la prescripción adquisitiva recaen sobre 2 partidas y en estas 2 partidas ya se cuentan con planos debidamente ubicados y georreferenciados, la prescripción tendrá que indicar claramente cuál es la sección que cae sobre cada área. Esto a efectos de determinar cuál es el área que se va a restar de cada partida. Esto es en el caso de que ya las matrices, como lo indiqué hace un momento, ya cuenten con planos ubicados y georreferenciados sobre los cuales pues se va a determinar cuáles son las áreas que recaen exactamente sobre los polígonos. Esto para cuenta, ¿no? Porque después en la anotación preventiva, si bien es cierto, se va a anotar solamente en la matriz, para la anotación definitiva, en el acto de prescripción se genera el acto de independización. Entonces, si el polígono tiene plano, tenemos que indicar cuál es el área remanente que está quedando y se tiene que indicar, pues, con exactitud los linderos, las medidas perimétricas y los colindantes, ¿no? Siguiente. Bien. Dentro de las reglas y criterios que tenemos que tener en cuenta es de que no es exigible la previa autorización administrativa municipal de su división o independización. Si bien es cierto, el trámite de prescripción adquisitiva en un primer momento se trata de la titularidad del bien, ya con la anotación definitiva estamos hablando de un trámite de independización. Entonces, conocemos que hay un trámite regular de subdivisión, que lo podemos hacer vía municipal o vía regularización de predios. Mediante este trámite, no es exigible la previa autorización administrativa, porque nosotros estamos haciendo un trámite alternativo que primero es para ratificar la propiedad y finalmente eso va a derivar en una independización. Ahora, también es cierto de que según la resolución 144 del año 2012, no se requiere la avisación de los planos, pero es muy importante aquí tener en cuenta de que el verificador es el responsable de realizar, valga la redundancia, la verificación de la correspondencia de los planos que se están presentando y la realidad física. Si bien es cierto, estos planos no requieren la avisación municipal, el verificador catastral es totalmente responsable de esa correspondencia, ¿no? También, en caso de la totalidad del predio, no resulta exigible el cumplimiento de lo previsto en el artículo 138. Es lo que estábamos conversando, ¿no? De que si el polígono incluye la totalidad del predio, ya no es necesario presentar los planos, ¿no? Solamente indicar en la solicitud notarial que se está prescribiendo la totalidad del predio, el área y el perímetro del predio inscrito en tal partida y ya se hace el cambio de titularidad vía prescripción adquisitiva. Siguiente. Bueno, ya aquí
se indica, ¿no? El precedente de observancia obligatoria para la avisación de los planos. Ahora, acá también es muy importante entender de que si el polígono presentado genera alguna superposición sobre parte de la vía y esa vía, y esos planos no se encuentran visados por la municipalidad, el registrador puede solicitar la visación del plano para tener la conformidad de que no se está afectando este predio o no se está afectando parte de la vía durante el proceso de prescripción. Entonces, también el registrador tiene la potestad de solicitar previo informe de catastro algunos datos adicionales para la correcta inscripción de los predios. Y bueno, ya, de acuerdo al artículo 138 del reglamento de inscripciones, tenemos de que para el caso de las anotaciones definitivas, siempre que haya un plano inscrito, se tiene que presentar el área remanente, como si fuera, como en el caso de las subdivisiones e independizaciones, ¿no? Se tiene que indicar de manera clara el área, el perímetro, las medidas, los colindantes. Solamente en el caso de que no se cuente con un plano inscrito o de matrices que se han subdividido y que solamente se tenía la matriz, pero luego de las independizaciones no se cuenta con un plano del saldo remanente, en esos casos se pueden acoger a la cuarta disposición, donde se indica que el área remanente es una resta en función al área inscrita, ¿no? Y esto se va a inscribir por una resta aritmética, quedando sin plano en la matriz. Y muchas gracias. ¿Tienes dudas o consultas? Ok, Carla, muchas gracias por tu exposición. Vamos entonces a proceder a la parte de las preguntas. De repente alguno de nuestros asistentes tiene alguna consulta que desee hacernos. Solamente debe levantar la mano para poderle dar el pase. Ok, Frank, activa tu micrófono. Adelante. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Para prescribir un predio ubicado en la zona urbana, pero no tiene base gráfica, ¿se necesitan las coordenadas UTM? Buenas tardes, Fran. Gracias por tu consulta. Sí, cuando el área de catastro no cuenta con una base cartográfica, en este caso de apoyo, que es la base cartográfica municipal, se solicita al usuario y previa evaluación de cada caso que adjunte las coordenadas UTM para poder ubicar el polígono. Esto generalmente se da en zonas que no, que están en proceso de consolidación, porque ya las prescripciones que se encuentran dentro del casco urbano, pues sí contamos con los planos, con la cartografía de apoyo, pero en zonas que están en proceso de consolidación, no contamos, ¿no? Y en esos casos sí se le solicita al usuario la presentación de las coordenadas UTM. Ah, ya, ok, pero ya en una zona urbana consolidada ya ustedes tienen los datos, digamos. Sí, en zonas urbanas consolidadas ya contamos con la cartografía de apoyo, que es la base gráfica municipal, y en función a eso podemos ubicar el predio en función a las manzanas que ya se cuentan, ¿no? Y en caso se quiera, digamos, independizar un predio en tres mediante la prescripción adquisitiva, solo se podía hacer de dos predios y el remanente, o sea, y obviar el tercero y, o sea, hacerlo quedar como remanente. Bueno, primero habría que evaluar
si se cumple con los requisitos de prescripción adquisitiva. O sea, la prescripción adquisitiva no es un trámite alternativo a la subdivisión, sino que es un trámite que se genera porque no la escritura o se cuenta con una escritura imperfecta o no se ha podido llegar a hacer el traspaso o la sucesión de propietarios. Entonces, eso lo va a verificar el notario en función a los documentos que les van a solicitar. Si cuentan con esa documentación, ya para cada caso, si en un polígono un propietario le vendió a 2 y esos 2 cuentan con toda esa documentación para solicitar ese trámite de prescripción adquisitiva y el tercero pues sigue siendo o estando a nombre del dueño, sí podría. Ya. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Ok, vamos a continuar entonces. José Luis Pérez, por favor, activar micrófono. Muy buenas tardes, doctora. Mi consulta es respecto a un predio que se ha realizado una búsqueda catastral en la cual me dice que no ha sido factible identificar que el predio se encuentre inscrito y se ha buscado por nombre de propietario, colindantes y antecedentes registrales, dice. En otro punto también me dice que con colindante dice que no cuenta con información técnica que nos permita generarlo y ubicarlo, en la cual no siendo posible determinar la forma exacta en el ámbito de ocupación, incidiendo que el ámbito en consulta se encuentra en una zona donde no se puede establecer de forma indubitable la existencia de predios inscritos. Esto podría ser podría afectar al momento de realizar la preinscripción adquisitiva. Buenas tardes, José Luis, gracias por tu consulta. A ver, en este caso, estamos hablando de prescripciones adquisitivas en el sector privado. También, y ya tienen una normativa especial, son las prescripciones adquisitivas sobre predios estatales. Entonces, cuando no se encuentra un titular inscrito y el usuario no puede sustentar que un tercero, que no inscribió su propiedad, pero que sí es propietario del predio, le ha vendido, estaríamos hablando de un caso de prescripción adquisitiva, pero sobre un terreno de propiedad estatal. Estos terrenos de propiedad estatal tienen una normativa específica para estos casos, donde ya se notifica la SBN o lo hace el gobierno regional. Entonces, habría que evaluar eso, ¿no? Si se tiene la certeza mediante documento público, una escritura, que un tercero que era dueño de un terreno, pero que no está registrado, le vendió a un tercero, en ese caso sí se podría solicitar la prescripción, pero tendría que venir amarrada del predio que no fue inscrito, de la matriz que no fue inscrita en su momento, ¿no? Ahora, en el caso del colindante que no se puede identificar, justamente la búsqueda o en la búsqueda se dan esos datos para que en el proceso notarial el notario pueda notificar a la partida que está en esa zona, pero que no podemos contar nosotros con la identificación exacta del polígono, para que durante ese proceso, pues, el tercero que podría haberse afectado, indique, pues, ¿no?, que no hay ningún tipo de conflicto o superposición. Es por ello que el notario solicita la búsqueda, ¿no? Y generalmente en la búsqueda, si nosotros indicamos ciertas partidas, el notario pues se encarga de notificarles. Gracias. Muchas gracias, doctora. Julio César Núñez, por favor, activar micrófono. Buenas tardes, ingeniera, qué gusto.
Una consulta. ¿Qué sucede si hacemos una búsqueda catastral? Nos indican que no está inmatriculado, por lo menos no lo tiene en su base SUNAR, y después hacemos una búsqueda igual en bienes nacionales, en cierta manera descartaríamos que es público. ¿Se podría hacer una prescripción y simultáneamente inmatricular el predio? Gracias. Buenas tardes, Julio. Gracias por tu consulta. En el caso de los predios estatales, no todos los predios estatales están inscritos. Entonces, se presume que cuando no están inscritos y no son de un tercero, así no figure una partida a nombre del Estado, estos predios son predios estatales. Entonces, la única forma de que se podría verificar que ese predio no es propiedad del Estado es mediante algún documento, instrumento público, una escritura, que indiquen de que ese predio es privado. Si no se cuenta con esa documentación, se presume, y así lo indica la ley, de que es propiedad estatal. Así no se encuentra en la base de bienes nacionales, entonces. Así es, no todos los, o sea, no todos los predios del Estado se encuentran inscritos. Es como que las llanuras o los cerros no están inscritos, pero son bienes del Estado. Entonces, solamente se puede cambiar esa condición cuando un tercero, con algún documento o algún instrumento público, indica que es propietario de ese predio, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero. Permiso. Ok, continuamos entonces. Creo que tenemos una pregunta en la sala de chat. Te la voy a leer. Necesito, sin embargo, que me acompañes en la lectura. En la prescripción adquisitiva judicial, una vez vi que el título fue observado por el registrador indicando que debe adjuntarse el certificado de información catastral. Sin embargo, para procesos judiciales, los gobiernos regionales solo pueden visar planos y no emitir certificados de información catastral. En esos casos, ¿habría sido una mala observación? Te reitero la pregunta que nos hace el amigo Pablo Corro. En la prescripción adquisitiva judicial, una vez vi que el título fue observado por el registrador indicando que debe adjuntarse el certificado de información catastral. Sin embargo, para procesos judiciales, los gobiernos regionales solo pueden visar planos y no emitir certificados de información catastral en esos casos. Habría sido una mala observación. Les reitero, el tema de nuestra arquitecta está basado en temas técnicos, sin embargo, estoy seguro sabrá dar respuesta del tema. Adelante, Carla, por favor. Pablo Corro, gracias por tu consulta. Respecto a si habría sido una buena o mala observación, no podría precisar porque no tengo a la vista el expediente y no sabría en qué sentido ha sido realizada esa observación por parte del registrador y o del área de catastro. Pero si bien es cierto, en los procesos judiciales, los peritos se encargan de realizar los trámites de prescripción, pero también es cierto de que si bien es cierto se hace ese proceso en la vía judicial, nosotros solicitamos los trámites o los requisitos de acuerdo al trámite que se solicita. Entonces, si es un trámite de prescripción, vamos a verificar los datos o los requisitos de prescripción, porque en el proceso judicial lo que se hace es de que el juez determina la titularidad del bien. Esto no exime la presentación de los documentos técnicos. Entonces, es por eso de que muchas veces en el caso de las subdivisiones, el juez ya determina, ¿no? Ya la mitad para tal persona, la otra mitad para tal otra persona, pero no se presentan los planos debidamente adecuados. Entonces, esto conlleva a que el usuario realice el trámite y pueda presentar ante el registro la documentación requerida.
Entonces, en este caso, habría que fijarnos cuáles son los requisitos de la inscripción de prescripción adquisitiva, dado que en el trámite judicial lo que ha hecho el juez es determinar la titularidad, no está corroborando la documentación. Entonces, los requisitos siempre se van a solicitar en función al acto que se está solicitando. Entonces, probablemente habría que verificar o habría que revisar si adicionalmente a la prescripción estaban solicitando algún otro acto que pudieran haber requerido el registrador el certificado de información catastral. Muy bien, gracias por la aclaración, Carla. Si tuviéramos alguna pregunta adicional, por favor, les vamos a rogar levantar la mano como hemos venido haciendo en los casos anteriores. Las diapositivas se las van a enviar el día de mañana, de ello no se preocupen, ya lo tenemos pauteado. Bien, si no tenemos más preguntas, voy a aprovechar la oportunidad para invitarlos a la capacitación que tenemos programada para la próxima semana con el tema reapertura de partida cerrada por extinción de la sociedad por prolongada inactividad. Les repito, reapertura de partida cerrada por extinción de la sociedad por prolongada inactividad. Esta charla va a ser el próximo miércoles 19 de julio. Como saben, se pueden inscribir en el correo aliendo-tacna@sunar.gov.p. De nuestra parte, agradecerles a todas las personas que semana a semana nos acompañan en las exposiciones que venimos dictando desde la zona registral número 13C de Tacna. Para nosotros es un gusto siempre poder atenderlos, poder seguir fomentando el tema de la cultura registral. Me parece, José Luis Pérez, que tienes alguna pregunta adicional. No la tiene. Entonces, nada, Carla, algunas palabras para terminar. Bien, muchas gracias por su atención. Los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Muy bien, a todos muy buenas tardes. Norma, adelante, por favor. Sí, muchas gracias más bien por dar estas charlas porque nos complementan bastante en lo que nosotros realizamos. Bueno, por mi parte soy abogada y hay bastantes vacíos a veces que uno no puede llenar yendo a orientación y a través de las charlas nos facilitan ese proceso. Muchas gracias. Ok, nos alegra haber podido servirte a ti y por extensión a todas las personas que se conectan todas las semanas con nosotros. Estuvimos desde la ciudad de Tacna transmitiendo para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes.